Amén. Le damos gracias, Señor. Hoy en este día estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por todo, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des palabra de sabiduría, Señor, y de revelación, Señor. Tu palabra dice, Señor, que sin revelación, Señor, el hombre se descarría, Señor. Necesitamos la revelación, Señor, para no ser descarriados, Señor. Necesitamos estar en tu presencia, Señor, con una luz plenamente, Señor, que nos abra el conocimiento, Señor. En este día, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos has de dar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que sea una bendición, Señor, para todos y no sea una confusión, Señor, sino una bendición, Señor. Amén. Hoy vamos a tocar el mensaje de las primicias, los 144,000. En el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 14. Dice: después miré aquí, el Cordero estaba en pie y sobre el monte de Sión con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Según lo que nos dice aquí de las primicias, los 144,000, esto significa de las cosas que han de suceder después del arrebatamiento de las primicias. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 13. 6:13 de Apocalipsis, capítulo 6, en el verso 13. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera arroja sus higos verdes cuando es sacudido por un fuerte viento. Y el cielo fue retirado como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los generales, los ricos, los poderosos, y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, y ¿quién podrá estar de pie? La predicación del Evangelio eterno, lo que nos dice capítulo 14 en el verso 6, capítulo 14 en el verso 6: y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esto va a suceder, la predicación del Evangelio, las cosas que suceden después del arrebatamiento de las primicias. Apocalipsis 6:13 es uno de los acontecimientos que van a suceder después del arrebatamiento de las primicias, los 144,000. La predicación del Evangelio, la caída de Babilonia la religiosa, capítulo 14, en el verso 8. Y siguió otro ángel, el segundo, diciendo: ha caído Babilonia la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estos acontecimientos sucederán después del arrebatamiento de los 144,000. La caída de Babilonia, la advertencia en contra de la adoración a la bestia y a su imagen, y en contra de recibir la marca
14, 9 al 11. El martirio que ocurrirá durante la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 14, 16, 17 al 20. Apocalipsis 14 presenta 4 aspectos principales. 1. El arrebatamiento de las primicias. Lo que acontece después de dicho arrebatamiento. 3. La cosecha, que es la siega de la mayoría de los creyentes. 4. El gran lagar, Apocalipsis 14, 17 a 20, que es la recolección de las personas malignas de la tierra, Apocalipsis capítulo 14 a 16. 14, 16. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Verso 16 del capítulo 14. Aquí la hoz representa a los ángeles enviados por el Señor para cegar las mies. Mateo 13, 39. En la Biblia los judíos son comparados con la higuera. Mateo 24, 32. Y los gentiles malvados con la vid. Apocalipsis 14, 19. La cual es una falsificación de la vid verdadera, compuesta de Cristo y sus miembros. Capítulo 15, 1 y 6 del Evangelio de San Juan. Los creyentes son comparados con el trigo. Mateo 13, 25 al 30. El trigo es maduro. El trigo está maduro cuando se seca, mientras que las uvas están maduras cuando están llenas de agua, bien maduras. Esto indica que los gentiles representados por la vid están totalmente llenos de su pecado y que la hora de su juicio ha llegado. El gran lagar de la ira de Dios es la batalla de Armagedón. Capítulo 16, 12 al 16. Ubicado en el valle de Josafat. Joel 3, 9 al 16. Todas las fuerzas malignas serán reunidas allí, y Cristo, con los vencedores, los destruirá. Cristo con los vencedores los destruirán a todas las naciones que se van a reunir en el valle de Josafat. Las primicias para Dios y para el Cordero, los 144,000, son las primicias, son los creyentes que maduraron primero en la labranza de Dios. Estos primeros vencedores serán los que maduren en el campo de Dios. Así que ellos serán arrebatados antes que la cosecha, como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, en el verso 14. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Esta ciega ocurrirá después que el anticristo obligue a la gente a adorarlo a él y a su imagen. Verso 9. Por lo tanto, se refiere al arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, aquellos que sean dejados en la tierra, a fin de que pasen por la gran tribulación. Muchos creyentes pasarán por la gran tribulación, porque no maduraron y se quedaron y pasaron por la gran tribulación. Pero al final de la gran tribulación vendrá el Señor y los arrebatará. Dice: y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. En ese momento ya la cosecha ha sido madurada.
todos los creyentes serán arrebatados, porque ya fueron madurados a través del calor del sol, es decir, de la tribulación que vino sobre la tierra. Ya están maduros. Esto es lo que nos dice el Señor sobre sus venidas, que ocurrirán durante la gran tribulación. Pero las primicias, los vencedores, no pasarán por este momento de tribulación. No pasarán. No pasarán porque ellos ya fueron madurados. Según lo que nos dice la Escritura, la cosecha madurará luego con la tribulación. Esto significa que las primicias serán arrebatadas a los cielos antes de la cosecha. Pero la cosecha será arrebatada a las nubes. Primera de Tesalonicenses 4:17. Tal como las primicias de la buena tierra en el Antiguo Testamento eran recogidas y llevadas al templo de Dios antes de que madure la cosecha. Levíticos, léalo, capítulo 23, verso 10 y 11. Y Éxodo 23, 19. Todas estas cosechas que fueron sembradas al mismo tiempo, no fueron maduradas al mismo tiempo. No eran maduradas y no son maduradas hoy físicamente en los campos. Hay cosechas que maduran primero. Esto representa a la cosecha, a los creyentes, que serán madurados antes de la cosecha y serán llevados no a los aires, sino al trono de Dios. Los eventos mencionados en Mateo 24 y 21 ocurrirán durante la gran tribulación. Mateo 24, 21 del Evangelio de San Mateo. Es muy importante que todos los creyentes maduremos para no pasar por la gran tribulación. Debemos estar maduros para ser recogidos antes de la gran tribulación. Pasar por la gran tribulación es madurar. 24-21 del Evangelio de San Mateo. Dice el capítulo 24 en el verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. Porque habrá gran tribulación, porque no ha habido. Quiere decir que va a ser una gran tribulación verdaderamente enorme. Estos eventos ocurrirán durante la gran tribulación. Pero las primicias, pero los vencedores no pasarán por este momento de tribulación. Apocalipsis capítulo 14 en el verso 6. Los vencedores, no todos los creyentes, no toda la iglesia, nada más los vencedores, 14:6, no pasarán por la gran tribulación. Por cuanto 14:6 de Apocalipsis. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este evangelio trae el mensaje de Dios: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Esto no lo van a ver
los 144,000, porque ellos ya fueron arrebatados. Estos son los eventos que ocurrirán en la gran tribulación. Estos 144,000 serán arrebatados para Dios y el Cordero. La cosecha será dejada. Los creyentes inmaduros se quedarán. Son los que representan la cosecha. Pero al final de la tribulación, ellos ya estarán maduros y serán cosechados. Serán arrebatados para Dios y el Cordero. La cosecha será arrebatada al final de la gran tribulación. La cosecha está constituida por la mayoría de los creyentes. Apocalipsis 14 al 16. Ahora aquí viene una pregunta. ¿Quiénes son estos 144,000? ¿De dónde salieron y dónde están? Esta es una grande pregunta. ¿Quiénes son los 144,000? Porque dice Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y no está solo. Sión no es el Sión terrenal, sino el Sión celestial. Estaban con él 144,000. Estos están listos y preparados para bajar a la tierra, para venir con Cristo y pelear contra la bestia, contra las naciones, contra los incrédulos, en el gran día, en el día de la muerte de todo incrédulo, la guerra que va a ser la guerra final en el Armagedón. Apocalipsis 14:1 dice después miré al Cordero, estaba en pie en Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Recordemos que todos los que se dejen marcar van a tener la marca del anticristo en su frente. Pues estos 144,000 tienen marcado en su frente el nombre de él, el nombre de Cristo y del Padre en la frente. Mucho se ha discutido si este nombre es literal o es simbólico. Algunos llegan a decir que el número 144,000 no es literal. Otros llegan a decir que igualmente las 7 ciudades de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, este número debe tomarse literalmente. Sin lugar a dudas, este número es un número literal, pero tiene un significado simbólico. Aunque tiene significado literal, también tiene significado espiritual al aplicar ciertos principios. Podemos captar el significado espiritual de este número. Vamos a ver la parte espiritual del número 144,000. Este número se obtiene multiplicando 1000 por 12 por 12. 12 es el número que indica culminación en la administración eterna de Dios. Apocalipsis capítulo 21 al verso 17. Es 12 multiplicado por 12, lo cual indica culminación, la máxima y plena culminación de culminaciones. Es decir, la Nueva Jerusalén es una ciudad llena de 12. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, 11 y 12. Pero antes quisiera yo que leyéramos capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7 del Apocalipsis. En el verso 1 dice, aquí nos encontramos otros 144,000 sellados. Esto ha sido una gran confusión. Muchos llegan a comparar estos 144,000 con los 144,000 de Apocalipsis 14. Estos son 144,000, pero estos son judíos. Aquellos son 144,000, pero son los vencedores, los que salieron de la iglesia
y fueron arrebatados. Capítulo 7, verso 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado autoridad para hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, no hagas daño al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los esclavos de nuestro Dios. Estos son los israelitas que guardarán los mandamientos de Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de toda la tribu de los hijos de Israel. Estos 144,000 no están relacionados con los 144,000 de Apocalipsis 14. Estos 144,000 serán sellados antes de que inicie la tribulación. Dice en el capítulo 6, en el verso 12. Este capítulo 6, en el verso 12. Quisiera que leyéramos el capítulo 6, en el verso 7. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven. Y miré, y un caballo amarillento, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Ese es el caballo amarillento. Y el Hades le seguía, y le fue dada autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El verso 9. Y cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas. Estas almas son todos los muertos mártires que han muerto desde Abel hasta nuestros tiempos, que están bajo el altar. El verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto. El 6º sello, el cual marca el principio de las calamidades sobrenaturales, constituye la respuesta de Dios al clamor de los santos mártires que están bajo el altar. El 5º sello es una advertencia para los moradores de la tierra, según Joel 2:30 al 31. No pasará mucho tiempo entre el 6º sello y las primeras 5 trompetas, como lo dice, mencionado en Joel 2:30 al 31. Esto menciona primero la sangre de la primera y la segunda trompeta, el fuego de la primera, la segunda y la tercera trompeta, y el humo de la 5ª trompeta, y luego menciona el sol y la luna. Fíjense lo que dice el verso 12. Miré cuando abrió el 6º sello. Hubo un gran terremoto a nivel mundial. El sol se puso negro. ¿Cómo madurarán los cristianos? Pues al ver estas calamidades y ver esta tribulación, un gran terremoto, el sol se puso negro como saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera roja, sus higos verdes, cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo fue retirado como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y entonces los reyes de la tierra, los grandes, las potencias,
los grandes, los generales, los ricos, los poderosos y todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas. Es que esta es una verdad, esto no es un cuento que estamos escuchando, esta es la palabra de Dios. Dios ha tenido mucha paciencia con todo ser humano, comprendiendo que somos caídos y que necesitamos de su misericordia y su paciencia. Pero también Dios ha depositado en nosotros una voluntad propia en la cual nosotros debemos decidir. Y si no tenemos la fuerza, Él es nuestra fuerza para sacarnos, para que no lleguemos a estas cosas. Él no quiere. Muchos llegan a decir que la iglesia no pasará la gran tribulación, pero ya está escrito que muchos sí. Esto no se puede cambiar. Lo que ya está escrito que muchos sí pasarán por la gran tribulación. Y los reyes de la tierra, los grandes, los generales, los ricos, los poderosos y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día habrá llegado. Habrá dos calamidades constituidas por la conmoción y la alteración de la tierra y de los ejércitos celestiales. La primera ocurrirá al principio de la gran tribulación. Joel capítulo 2, 30, 31. Y la segunda después de la gran tribulación. Joel 3, 11 al 16. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? ¿Cuántos mensajes escuchamos donde están diciendo que Cristo ya viene? Y dan fechas y dan tiempos en su venida. Es decir, este tipo de gente se considera mejor que nuestro Señor Jesucristo, porque Él no sabe. Dijo: yo no sé el día ni la hora, solo mi Padre. ¿Por qué el Señor no sabe? Porque en el Nuevo Testamento Cristo es el ángel de Jehová. El ángel no sabe, Él solamente es el enviado. Pero sí tenemos muchas advertencias. En Lucas 21, 25 al 26, lo abarcado en el sexto sello constituye la primera calamidad. Esto puede ser considerado no solo como una advertencia, sino también como el inicio de la gran tribulación que ha de venir. En el capítulo 7 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Aquí estos vientos son usados para el juicio de Dios, como en el tiempo de Jonás, su rebeldía. O Jeremías 22, 22 al 49. Dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado autoridad para hacer daño a la tierra y al mar. Pero el verso 3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los esclavos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados: 144,000 sellados de la tribu de Israel. Como hemos dicho, estos 144,000 no tienen una relación con los 144,000 de Apocalipsis 14. Estos son diferentes. Estos judíos son sellados para que no sean muertos y sean preservados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
En el verso 9, aquí me llama la atención. Una gran multitud sirve a Dios en el templo celestial. Los judíos redimidos son arrebatados al cielo para disfrutar el cuidado de Dios y el pastoreo del Cordero. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que están de pie delante del trono del Cordero, vestidos de vestiduras blancas, con palmas en sus manos. Y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracia y la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero el verso 13, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿quién son estos? ¿Quién es esta multitud? ¿De dónde salieron? Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? El verso 14 dice: yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: estos son, fíjese bien, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras blancas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que esté en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Ya no van a llorar. El lloro es por los acontecimientos que nos pasan. Ya no va a haber por qué llorar. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son estos? Dice la palabra de Dios: que estos son los que han salido de la gran tribulación. Fíjese bien lo que dice el verso 14, cuando el Señor dice: ¿quién son? Yo le dije: Señor mío, tú lo sabes. Y me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Esta gran tribulación no es la gran tribulación que ha de venir. Esta gran tribulación es diferente de la que se menciona en Mateo capítulo 24, en el verso 21, de la cual el Señor está hablando de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo. Aquí se refiere a la tribulación, a los sufrimientos, a las persecuciones y a las aflicciones que los redimidos de Dios han experimentado a través de todas las edades.
Por una parte le damos gracias a Dios que aquí en nuestro país no somos perseguidos, cuando menos aquí donde nosotros estamos. Pero hay lugares, hay naciones donde los creyentes son perseguidos. Hoy, en este tiempo, muchos cristianos están siendo asesinados por los gobiernos paganos, mundanos. Ya están siendo perseguidos. No les permiten hacer reuniones, no les permiten tener una Biblia, no les permiten alabar a Dios. Y muchos hoy en este tiempo están siendo perseguidos y siendo asesinados. Pues esos que son muertos por causa del Señor son los que vemos aquí. Estos han sido lavados con las vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí lo importante es que notemos que esta gran tribulación no es la tribulación de Mateo capítulo 24 en el verso 21. Pero que sí podemos entender que esta escena escrita, esta gran multitud de redimidos ha salido de esta gran tribulación, ingresando a una condición celestial en el templo de Dios, donde se sirve a Dios de día y de noche. El servicio que rinden a Dios es el resultado de la salvación que recibieron de Él. El tabernáculo. Cristo es el tabernáculo de Dios, Juan 1:14. Y la nueva Jerusalén, como el máximo agrandamiento de Cristo, será el tabernáculo eterno de Dios, en el cual todos los redimidos morarán con Dios para siempre. Dios los cubrirá consigo mismo, como aquel que está corporificado en Cristo. Cristo, como corporificación de Dios, será el tabernáculo de ellos. Lo narrado en los versos 15 y 17 es similar a lo narrado en el 21, 3 y 7. Pastoreará. Cristo nos pastoreará, nos cuidará. Entonces, estos 144,000 de Apocalipsis 14 tienen un significado espiritual. Notemos el significado espiritual. Primeramente vemos que 12 es el número que indica culminación. En la administración eterna de Dios, Apocalipsis 21:17, es 12 multiplicado por 12, lo cual indica culminación, la máxima y plena culminación de las culminaciones, que es la Nueva Jerusalén. Es una ciudad llena de doces, 21, 11 y 12 de Apocalipsis. 21, 11 y 12. Vamos a leer capítulo 21 en el verso 11 y 12. Dice: y teniendo la gloria de Dios, y su resplandor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, alto, 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres escritos que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, el número 12 se encuentra en la Nueva Jerusalén. 12 cimientos, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 puertas, 12 ángeles, 12 perlas. 21 de Apocalipsis, 12 frutos, 12 meses, 22, 2. La altura del muro es de 144 codos, multiplicado por 12. Apocalipsis 21 y 17. Y sus dimensiones son 12,000 estadios. En todos los aspectos, la nueva Jerusalén se compone de 12.
Sabemos que el número de la Nueva Jerusalén se compone de 3 por 4. El número 3 y el 4. Debido que la ciudad tiene 3 puertas en cada una de sus 4 lados. Apocalipsis 21 y 13. Vamos a leer el 21, 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Qué interesante. 2, 3 por 4. Debido a que la ciudad tiene 3 puertas en cada una de sus 4 lados, Apocalipsis 21, 13, individualmente el número 3 representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El 4 de la Nueva Jerusalén que vemos en los capítulos 22 y en los versos 22 y 21 de Apocalipsis revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El número 4 representa a las criaturas simbolizadas por los 4 seres vivientes representa a los 4 seres vivientes, y el número 6 representa la creación. La creación fue terminada en 6 días. El número 3 representa al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y el número 1 representa al único Dios verdadero. Vemos el trono de Dios y del Cordero, del cual brota un río de agua de vida. Allí vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se imparten a la ciudad la creación implícita en el número 4. Los 4 seres vivientes que habla Apocalipsis capítulo 4 en el verso 6. En la Nueva Jerusalén no tenemos 3 más 4, sino tenemos 3 multiplicado por 4. Hoy el número que nos corresponde a nosotros es el 7. Como vemos en las 7 iglesias, los 7 candeleros, pero en la eternidad nuestro número será el 12. En la eternidad nuestro número es el 12. 3 multiplicado por 4, lo cual denota la mezcla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con el hombre. ¿Sienten? 3 por 4. El número 3 representa al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y el número 4 representa a la humanidad, al creyente. Por consiguiente, el número 12 representa la mezcla de lo divino con lo humano. 3 por 4. 3, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo mezclado con el humano, con la humanidad. Esto es grandioso, esta mezcla. Se refiere a la culminación del plan de Dios. Por lo tanto, el número 2 indica culminación en la administración de Dios, la cual conduce al cumplimiento de su propósito. Aquí no solamente tenemos el número 12, sino 1000 veces el número 12 multiplicado por 12. Multiplicar por 12 significa culminación de la administración de Dios. 12 multiplicado por 12 significa culminación de las culminaciones. Esta culminación es temporal, es eterna. En Apocalipsis capítulo 14 tenemos 14,000 veces. Tenemos 1000 veces 12 por 12. 1000 veces culminación de culminaciones. Este es el significado del número 144,000. Los 144,000 primicias son creyentes que están entregados al cumplimiento del propósito de Dios. ¡Qué maravilla! Aunque el número 144,000 es literal, tiene un significado espiritual que indica que todos los vencedores que vivan, todos los vencedores que vivan, serán parte de la culminación de la administración de Dios en el cumplimiento de su plan eterno en la eternidad. Queremos ser parte de los 144,000. No podemos nosotros ser parte
parte de los 144,000 judíos del capítulo 7, porque son judíos, pero sí podemos ser parte de los 144,000 en el capítulo 14. ¿Qué significa el número 144,000? Culminación, perfección exacta. Eso es lo que significa 144,000, y nosotros podemos ser, no como algunos hombres llegan a decir que nada más 144,000. Están confundiendo, porque nada más 144,000 judíos van a ser marcados para ser guardados, para que no mueran en la tribulación. Pero los 144,000 que hablamos, nosotros podemos ser parte, porque ese es un número literal, simbólico y espiritual. Podemos ser parte de la culminación de la administración de Dios en el cumplimiento de su plan por la eternidad. Ser un vencedor viviente es algo muy importante. Ser parte de las primicias equivale a entregarse a una culminación de la administración de Dios. Se requiere un tiempo completo. Sea lo que seamos, nosotros debemos siempre estar velando. Sea lo que seamos, tenemos que tener la mente que tenemos que ser parte de esta culminación, de esta mezcla del Dios con el hombre, la cual cumple su plan por la eternidad. El capítulo 14:3 de Apocalipsis dice que los 144,000 fueron comprados de la tierra. Esto demuestra que ya no están sobre la tierra, pues fueron arrebatados a los cielos. Apocalipsis 14:1 y 5. Las primicias ya no están en la tierra, puesto que ellos fueron comprados con la sangre del Cordero y han sido llevados a los cielos. Fueron comprados dentro de los hombres. Esto indica que ya no están entre los hombres, ya no están aquí en la tierra, ya no están en la iglesia, sino en el cielo. Las primicias están de pie con el Cordero en el monte de Sión, no en el Sión terrenal, sino en el Sión celestial. Hebreos 12:22, los que están de pie con el Cordero en el monte de Sión serán arrebatados a los cielos antes que empiece la persecución religiosa del anticristo. Después de este arrebatamiento, el anticristo perseguirá a la gente y la obligará a adorarlo. Por esto sabemos que los vencedores que vivan serán arrebatados antes de la gran tribulación. Apocalipsis 14:1 y 2. Tienen el nombre del Cordero y el de su Padre en su frente. Esta designación los presenta como uno con el Cordero y con el Padre. Esto está en contraste con el nombre de la bestia escrita en la frente, los que la adoran. 13, 16 y 17 de Apocalipsis. Apocalipsis 14:3 dice: y cantan un cántico nuevo delante de los 4 seres vivientes del trono y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000 que fueron comprados de la tierra, porque nadie más tiene la experiencia que se requiere, ya que los cánticos siempre proceden de nuestra experiencia con el Señor. Si usted no ha tenido ninguna experiencia, no tiene ningún motivo para cantar. Los 144,000 vencedores pueden cantar un cántico nuevo que nadie más puede comprender debido a que tienen experiencias específicas y particulares de Cristo. Apocalipsis 14:2 dice: y oí una voz como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz era como de arpistas que tocaban sus arpas. Las muchas aguas representan el estruendo del sonido del trueno. Denota la solemnidad del sonido. Y el sonido de arpistas que tocaban representa la agradable
lo agradable del sonido. La solemnidad del gran trueno aterrará a Satanás, puesto que el canto de los 144,000 será estruendoso. Nosotros cuando cantemos tenemos que ser ruidosos, entre más ruido mejor. Tenemos que hacer ruido y no estar muertos. Sin embargo, nuestros cánticos ruidosos no debe de ser una mera actitud, sino que tiene que venir de brotar de nuestro espíritu. Por lo menos 8 veces en los salmos se menciona que aclamemos a Dios con júbilo delante del Señor. Salmo 95, 1 y 2, Salmo 98, 4, Salmo 100, cantad fuerte, alegres a Dios. Este ruido debe de venir desde nuestro espíritu, de regocijarnos en el Señor. Cuando nos llenamos de la agradable presencia del Señor, nuestro espíritu se llena hasta rebosar, y la única manera de expresar nuestro gozo es aclamar con júbilo al Señor. El estruendo que produce las cataratas del Niágara es el resultado del impacto de muchas aguas, no de un intento de hacer ruido. Así debemos obrar nosotros desde nuestro interior, para que Satanás oiga estos cánticos de los 144,000. Aterrará a Satanás, va a ser lanzado a la tierra. Esto es maravilloso. Cuando nosotros nos reunamos, tenemos que adorar a Dios con fuerza, sabiendo que los 144,000 fueron hombres entregados. Los 144,000 no se contaminaron con mujeres. Apocalipsis 14:4. Son vírgenes. Así como ha habido debate en cuanto al número 144,000, si es literal o simbólico, también lo ha debido en cuanto al significado de la virginidad. Según este pasaje, los 144,000 vencedores que vivan serán vírgenes. Algunos dicen que esta virginidad es física, otros afirman que es espiritual. Esta virginidad debe referirse a la virginidad de lo que habla el Señor en Mateo 19, 11 y 12. Sin embargo, se puede aplicar al mismo principio a los hermanos de 1 de Corintios 7, 7 y 12, 34 y 37. El principio de la virginidad consiste en que no debemos contaminarnos con nada terrenal. Si tomamos este pasaje literalmente, entonces todas las hermanas quedarán excluidas, pero no está bien excluir a nadie. Estos 144,000 son hombres y son mujeres. Por eso debemos tener mucho cuidado. No tomar esto a la ligera. Te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos abres el entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Muchas gracias.